Hola, ¿qué tal? En este video presentamos la computación cuántica enfocándonos en una aplicación en el área de ciberseguridad. Es un tema de donde surgen muchas dudas, ya que promete reemplazar a la computación clásica, además de romper los sistemas de seguridad modernos. ¿Realmente esto es cierto? Comprobémoslo. Contenidos. ¿Qué aprenderás? Fundamentos de la computación cuántica, fundamentos de la criptografía clásica y cuántica, además de una comparación entre el cómputo clásico y el cuántico. Para empezar, veremos un contraste entre la computación cuántica y clásica. Primeramente, en el computador clásico, algunos de los componentes esenciales que podemos apreciar son el procesador, la memoria caché, la memoria de acceso aleatorio o memoria de solo lectura, que tienen diferentes buses de conexión hacia los diferentes periféricos, como el monitor, teclado o algún otro externo. Aunque pueda sonar trivial, la arquitectura del computador clásico se basa en el modelo von Neumann. ¿Cuál es la diferencia? Que hemos agregado más cosas al microprocesador, pero la esencia de su funcionamiento radica en eso. El CPU, que contiene los contadores o contador de programa, registros que guardan información, una unidad aritmético-lógica que se encarga de hacer todas las operaciones elementales, unidades de control y memorias principales. En su nivel más elemental, un bit es una señal de entrada, una unidad escalar, representando la unidad mínima de los computadores clásicos. En diversas ocasiones lo asociamos con interruptor, abierto o cerrado, ceros o unos, representaciones binarias. Podemos reflejarlos en agrupaciones de 4, que son nibbles, u 8, que es un byte. Hemos usado a lo largo del tiempo diferentes arquitecturas, como 8, 16, 32, 64 bits, que hacen alusión a los diferentes buses de salida. Y por último, podemos analizarlo como señales de entrada. Por ejemplo, un 1 lógico es un nivel alto, un 0 lógico es un nivel bajo. Además de que podemos crear y aplicar a diversos algoritmos de codificación. La forma en que representamos bits en un computador es por medio de transistores, que usan la diferencia de potencial para el paso de la corriente. Los transistores, además de hacer la función de interruptor, también es posible que amplifiquen la corriente. Además de que la combinación de resistencias y capacitores es posible crear compuertas lógicas elementales, como la AND, NOT, OR, entre otras. Y una de sus ventajas principales es que pueden funcionar hasta miles de millones de ciclos por segundo, amplificando o conmutando las corrientes eléctricas. Ahora bien, antes de entrar de lleno al cómputo cuántico, debemos saber en qué se basa. Una de sus propiedades es la mecánica cuántica, que es el cuerpo de principios que explica el comportamiento de la materia y sus interacciones que tiene con la energía, en una escala de átomos y partículas subatómicas 10.000 millones de veces más pequeña que la escala humana. Al estudiar estas partículas muy pequeñas, nos encontramos con desafíos por entender exactitud, posición y velocidad. A esto se le conoce como efectos cuánticos. Para estos efectos cuánticos se han generalizado propiedades que se usan en la computación cuántica o están implícitas, como la superposición, entrelazamiento, de coherencia, dualidad onda-partícula, interferencia, entre otras. ¿Qué es la computación cuántica? Es un tipo de cómputo que aprovecha las características o propiedades de los objetos cuánticos, tales como la superposición y el entrelazamiento, para determinar cálculos unas 160 millones de veces más rápido que las computadoras modernas, y esto dependerá del problema a resolver. Entre sus características importantes encontramos que utilizan sistemas de enfriamiento que permiten la manipulación de objetos cuánticos. Al ser únicamente experimental, no existe un sistema operativo, no hay forma de almacenar la información,
además de que existe una fuerte dependencia al humano capacitado para determinar el algoritmo y también de computadoras clásicas externas para compilar y ordenar los datos. Usan compuertas tipo cuánticas que permiten manipular el comportamiento de un bit cuántico. Hadamard es una de las más famosas, que asigna estados a superposiciones de fases relativas, XGAY, que actúa como una NOT convencional, y la compuerta de Pauli, que se representa con una Z, entre otras muchas. En este punto no es necesario saber exactamente qué hacen este tipo de compuertas, lo importante es saber que existen, pero más importante, ¿qué es un bit cuántico? Un qubit es un vector que representa el estado de una entidad física, que se describe a través de las propiedades de la mecánica cuántica. Cuando hablamos de un objeto cuántico nos referimos a aquellas partículas u ondas que podemos estudiar, como el electrón, fotón u átomo sobreenfriado, para la representación de qubits. Y por último, los qubits necesitan ser medidos, mas sin embargo su medición implica estados probabilísticos de en qué posición está el fotón. Entonces recurrimos a la función de onda cuántica, que es la amplitud de probabilidad, para determinar en dónde se encuentra dicha partícula en la región del espacio. Hablemos de conceptos básicos. En el ámbito de tecnología hay un concepto confuso, como que la superposición son valores de ceros y unos a la vez, y no es totalmente cierto. La superposición es un estado probabilístico. Existen diferentes analogías como el experimento de Schrödinger, que básicamente, para quien no lo sepa, es que dentro de una caja se encuentra un gatito y dentro de la caja hay un elemento venenoso que puede matar o no al gato. El estado cuántico inicia cuando la caja se cierra y no se sabe si el gato está vivo o muerto, así que se plantea que está vivo y muerto a la vez, hasta que ocurre un proceso de medición en donde podemos observar los resultados finales. ¿Y dónde ocurre? Cuando la caja se abre. Y ahí se comprueba si el estado es vivo o muerto del gato. Entonces, son las probabilidades de que un objeto exista en determinado estado o propiedad. Otro concepto importante es el entrelazamiento o conexión entre objetos. Pensemos esto como un arreglo de qubits, que de alguna manera se encuentran orquestados y provocan que la medición de un solo qubit afecte al resto. Existen dos principales obstáculos del lado del hardware y uno es que no existe una corrección de errores. La sensibilidad de la medición hace que los cálculos no sean exactamente iguales cada vez que operamos con los mismos datos. Por ello, requerimos de la repetición para aumentar la probabilidad de cada resultado. En segundo punto, no existe una implementación de corrección de errores. Claro, es fácil agregar un bit cuántico a un arreglo, pero eso no garantiza la ausencia de un colapso total en el sistema. Toca hablar de criptografía. ¿Qué es la criptografía? Es la ciencia de los secretos que reúne un conjunto de técnicas que permiten cifrar y descifrar la información, además de transmitirla de forma segura. Dentro de la criptografía tenemos la criptografía simétrica, que utiliza la misma clave para cifrar y para descifrar. Utiliza un tipo de cifrado a bloque o de flujo. Su desventaja es que no tenemos forma de asegurar que la clave no será interceptada, y una solución a esto sería utilizando un algoritmo tipo Diffie-Hellman. Ahora, por otro lado, en la criptografía asimétrica es donde cada usuario tiene un par de claves, pública, es decir, conocida por todo el mundo, y privada, que es secreta e irrepetible. Las desventajas aquí están más enfocadas al nivel de computación y de generación de claves, debido a que requieren mayor tiempo de procesamiento. Los sistemas más utilizados actualmente de la parte del cifrado simétrico es AES, Advanced Encryption Standard, que es un método de cifrado a bloques y es utilizado por la NASA. De la parte del cifrado asimétrico, RSA, que su nombre se le dio por sus creadores, Rives, Shamir y Adelman, permite realizar las firmas digitales y se basa en un problema de la factorización de números enteros, problema que aumentará de dificultad y se cree que la computación clásica podrá resolver.
Criptografía cuántica. La computación es parte de nuestra vida cotidiana y es cierto que facilita las comunicaciones. Transmitimos información cifrada con métodos mencionados anteriormente. Ahora, la llegada de la computación cuántica supondrá la anulación total de los métodos criptográficos actuales. Claro, quien tenga este poder cuántico. Y se debe planificar ante estos posibles cambios. De esta necesidad nace este tipo de criptografía basada en principios cuánticos con técnicas de distribución de claves para proteger las comunicaciones ante una realidad cuántica. Le llamamos criptografía post-cuántica al momento exacto en el que se estandaricen estos sistemas de cifrado en una era cuántica. Se consideran varios métodos de cifrado para evitar la capacidad de descifrado de una computadora cuántica contra algoritmos como SOR o Grover que se detallarán a continuación. Para empezar, veamos el algoritmo de Grover. Fue pensado para buscar datos en un espacio no estructurado, pero se ha convertido en una herramienta para otros algoritmos en el uso de su subrutina. Ejemplo, si un algoritmo tradicional busca un dato y se tarda 50 segundos, Grover se tarda la raíz de ello, dejando una complejidad algorítmica en tiempo de n cuadrada. Esto es debido al uso de un oráculo que actúa como una matriz diagonal, donde la entrada de una fase negativa del elemento al que deseamos buscar. Ahora bien, entra el operador Grover, que hace una media de la simetría de todos los estados. Al darse cuenta que hay un estado diferente a los demás, determina que es el estado que necesitamos. Perfecto. Ahora vemos el algoritmo de Short, que se encarga de la factorización de un número en sus factores primos, utilizando el módulo de un número y la raíz no trivial del mismo, donde hacemos iteraciones hasta encontrar los dos números que satisfagan. Este mismo algoritmo se puede usar para determinar logaritmos discretos, ya que al usar la raíz no trivial del número, determinamos el orden al que está elevado. Y cuando ocupamos la propiedad de los logaritmos, podemos convertirlo al número deseado. ¿Por qué decimos que en todo grupo abeliano? Porque deseamos saber el grupo conmutativo que satisface el resultado independientemente del orden de los argumentos. Y por último, cuenta con una complejidad algorítmica en espacio de logaritmo de n. Si deseamos implementar los algoritmos sin antes transformarlos a un entorno cuántico, obtenemos cifras exorbitantes. En la primera columna tenemos un cifrado simétrico, ICE, que al implementarlo con Grover necesitamos aproximadamente 4.61 millones de años, al usar cierta cantidad de qubits lógicos y físicos. En cambio, para el cifrado asimétrico RCA, que consta de 2048 bits, usando Short, se estima una media de 20 millones de qubits lógicos necesarios y entre 4000 y 10000 qubits físicos, porque hasta ahora tarda 2.197 por 10 a la 197 años, que es demasiado tiempo para el cómputo clásico. En el momento o tiempo que podamos corregir todas las limitantes que tenemos con los computadores cuánticos, estos podrán implementarse y ejecutar los algoritmos que ya se han propuesto, dejando obsoletos a los sistemas criptográficos actuales. Por ello, es indispensable crear nuevas técnicas o mejorar las ya existentes para poder prever y salvaguardar la información. No sabemos qué otras consecuencias tendrá la implementación de la computación cuántica, pero debemos hacer todo lo posible para prepararnos en su integración a una infraestructura crítica y en la sociedad, aprendiendo y utilizando recursos disponibles como los entornos de simulación que nos ofrecen empresas líderes en el área. Genial, ahora sabes un poco sobre computación cuántica. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal y recuerda, somos Ada Group.